Antes de comenzar el tema de hoy, hermano, hermana, pues me gustaría desearte feliz Navidad. Que este tiempo de Navidad pues nos sirva a ti y a mí pues para meditar sobre el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Yo siempre en estas fechas, al igual que la iglesia, por supuesto que sí, pues me paro a reflexionar. Me paro pues a meditar esos pasajes evangélicos donde podemos leer, pues, por ejemplo, la anunciación del ángel a María, la visitación de María a su prima Isabel, el nacimiento en el Evangelio según San Lucas de Jesús y meditar todo eso, ¿verdad? La importancia, pues, que tiene, pues, esas escenas bíblicas que son el cumplimiento de esas profecías que ya nos venían del Antiguo Testamento. Es un tiempo precioso para sentirnos amados porque aquel Dios que estaba allá arriba en el cielo, dice Filipenses, que se despojó de su condición divina y vino aquí, habitó entre nosotros, como dice el apóstol San Juan en su evangelio, ¿verdad? Habitó entre nosotros, cumplió su misión, que fue el morir por ti, por mí, para justificarnos ante el Padre. Nos abrió las puertas del cielo, nos dio una esperanza nueva. Y todo eso, pues, comienza, pues, desde ahí, ¿no? Desde el sí de María y después, pues, toda esa vida pública de Jesús, en el cual, pues, dio esas señales de que Él era el verdadero Mesías, aquel el que debíamos esperar. Así que meditemos esos pasajes evangélicos y por otra parte, hoy quería compartir con todos vosotros las visiones del nacimiento del divino niño Jesús según las revelaciones de una gran santa, Santa Brígida de Suecia. Vamos a dar lectura a una visión de esta santa, una santa pues y mística dentro de la Iglesia Católica y doctora de la Iglesia, para que luego digan que nosotros los católicos no le damos lugar, no le damos lugar a las mujeres, ¿verdad? Y aquí es justamente donde en la Iglesia pues le damos ese lugar, ¿verdad? A las mujeres, el cual pues ellas se han ganado por sí solas. No le han venido, ¿verdad? Pues a dar un lugar que no les corresponde, como esas políticas que nos quieren meter entre ceja y ceja, ¿verdad? Pues la Iglesia, defensora de la mujer, pues dio ese título pues a Santa Brígida y ella va a ser hoy la cual nos va a dar unas pinceladitas, una idea de cómo pudo ser el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Vamos a dar lectura a esa visión de Santa Brígida de Suecia. Dice así: vi una virgen encinta, muy hermosa, vestida con un manto blanco y una túnica delgada, que estaba ya próxima a dar a luz. Había allí con ella un rectísimo anciano, y los dos tenían un buey y un asno, los que después de entrar en la cueva los ató al pesebre, salió y trajo a la Virgen una lámpara encendida, la fijó en la pared y salió nuevamente para no estar presente en el parto. La Virgen se descalzó, se quitó el manto blanco con que estaba cubierta y el velo que llevaba en la cabeza. Los puso a su lado, quedándose solamente con la túnica puesta y los cabellos tendidos por la espalda, hermosos como el oro. Sacó enseguida 2 paños de lino y otros 2 de lana muy limpios y finos, que consigo llevaba para envolver al niño que había de nacer. Sacó otros 2 pañitos del lienzo para cubrirle y abrigarle la cabeza al niño, y todos los puso a su lado para valerse de ellos a su debido tiempo. Hallábase
todo preparado de este modo, cuando se arrodilló con gran reverencia a la Virgen y se puso a orar con la espalda vuelta hacia el pesebre y la cara levantada al cielo, hacia el oriente. Alzadas las manos y fijos los ojos en el cielo, hallábase como en éxtasis de contemplación y embriagada con la dulzura divina. Y estando así la Virgen en oración, vi moverse al que yacía en su vientre, y en un abrir y cerrar los ojos dio a luz a su hijo, del cual salía tan inefable luz y tanto esplendor que no podía compararse con el sol. La luz que había puesto el anciano no daba claridad alguna porque aquel esplendor divino ofuscaba completamente el esplendor material de toda otra luz. Al punto vi a aquel glorioso niño que estaba en la tierra desnudo y muy resplandeciente, cuyas carnes estaban limpísimas y sin la menor suciedad e inmundicia. Oí también entonces los cánticos de los ángeles de admirable suavidad y de gran dulzura. Así que la Virgen conoció que había nacido el Salvador, inclinó al instante la cabeza y juntando las manos adoró al niño con sumo decoro y reverencia y le dijo: Bienvenido seas, mi Dios, mi Señor y mi Hijo. Entonces, llorando el niño y trémulo con el frío y con la dureza del pavimento donde estaba, se revolvía un poco y extendía los bracitos, procurando encontrar el refrigerio y apoyo de la madre, la cual enseguida lo tomó en sus manos y lo estrechó contra su pecho, y con su mejilla y pecho lo calentaba con suma y tierna compasión, y sentándose en el suelo, puso al hijo en su regazo y comenzó a envolverlo cuidadosamente, primero en los paños de lino y después en los de lana, y sujetando el cuerpecito, piernas y brazos con la faja, que por 4 partes estaba cosida en el paño de lana que quedaba encima. Puso después en la cabeza del niño y los dejó atados aquellos 2 pañitos de lino que para esto llevaba. Después de todo, entró San José y postrándose en tierra delante del niño, lo adoró de rodillas y lloraba de alegría. La Virgen no tuvo mudado el color durante el parto, ni sintió dolencia alguna, ni le faltó nada de fuerza corporal, según suele acontecer con las demás mujeres, sino que permaneció como embriagada de amor y en este deliciosísimo arrobamiento quedó, sin darse cuenta, en el mismo estado de conformación de su cuerpo, en que se hallaba antes de llevar en su purísimo seno al hijo que acababa de nacer. Se levantó enseguida la Virgen, llevando en sus brazos al niño, y ambos, ella y San José, lo pusieron en el pesebre, e hincados de rodillas, lo adoraban con inmensa alegría y gozo. Palabras de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, a Santa Brígida de Suecia. Aquí habla María Santísima. Hija mía, mucho tiempo hace que te había prometido en Roma que te manifestaría aquí la manera como fue mi parto. Y aunque sobre el mismo particular te mostré algo en Nápoles, esto es, como estaba yo cuando di a luz a mi hijo, has de tener, sin embargo, por muy cierto que estuve como ahora has visto, dobladas las rodillas y orando sola en el establo. Lo di, pues, a luz con tanto gozo y alegría de mi alma, que cuando salió él de mi cuerpo no sentí molestia ni dolor alguno. Y al ver esto, José se maravilló con sumo gozo y alegría. Y como la gran muchedumbre de gente que a Belén había acudido estaba ocupada
en distribuirse. Atendía a esto solo y no podían divulgarse entre ellas las maravillas de Dios. Pero has de tener por cierto que aun cuando algunos malos hombres, según su humano sentir, se empeñen en afirmar que mi hijo nació del modo común, la verdad, sin la menor duda, es que nació como ahora te he dicho y como tú acabas de ver. Cuando di a luz, lo di a luz sin dolor, así como también lo había concebido con tanta alegría de alma y cuerpo, que en mi arrebatamiento mis pies no sintieron el suelo sobre el cual estaban parados. Y como él había llenado mi alma de felicidad al entrar en mi cuerpo, así salió de tal manera que mi virginidad no se vio afectada, y mi cuerpo y mi alma se regocijaron en un gozo indescriptible. Cuán abrumada me sentí cuando percibí y miré su belleza, y cuando me di cuenta de que no era digna de un hijo así. Y luego también cuando miré los lugares donde los clavos serían clavados en sus manos y pies, como mis ojos se llenaron de lágrimas y como mi corazón se desgarró por el dolor. Y cuando mi hijo las lágrimas en mis ojos se entristeció. Pero luego, cuando contemplé el poder de su divinidad, recuperé la confianza porque sabía que era su voluntad y que sería para bien, e hice que toda mi voluntad se ajustara a la suya. Así mi alegría siempre se mezclaba con el dolor. Palabras de María Santísima. Os voy a abrir mi corazón, hermanos, en un asunto, ¿no? Pues es el mismo que ha tocado pues María Santísima en esas declaraciones. Yo muchas veces, meditando pues el misterio de la encarnación, pues he llegado a pensar y a meditar y a darme cuenta pues que María y José eran judíos y eran pues fieles a la ley, ¿verdad? Y a todos los preceptos judíos. Y yo me imaginaba también en esa escena pues de María y de José, conocedores de esas profecías que indicaban que ese Mesías iba a sufrir muchísimo. Podemos leer, por ejemplo, si no me equivoco, el capítulo 56 de Isaías, que como un cordero sería llevado al matadero. Pues imagínate si tú fueras el papá de ese hijo o supieras el devenir de lo que le va a suceder a tu hijo. Lógicamente, por un lado sufrirías, pero al mismo tiempo también, como ha dicho María en su declaración, es que su voluntad se hizo una con la de Dios. Es como, por ejemplo, cuando dijo Pedro, pues cuando Jesús les anunciaba a los apóstoles, pues la hora de su pasión, ¿y qué decía Pedro? No, 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 eso lejos, lejos de ti, Señor. ¿Y qué decía nuestro Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Fíjate ese pasaje en el cual no es que Jesús esté demonizando a Pedro, no, sino que está mostrándole tanto a él y a los apóstoles, pues que ese momento, ese evento tenía que suceder. Satanás, lógicamente, le hubiera gustado que Jesús no hubiera muerto en la cruz, que no hubiera venido todavía, ¿verdad? Para dilatar aún más en el tiempo el sufrimiento al ser humano, para arrebatarnos la esperanza. Pues ese era el pensamiento de Pedro, pero no el pensamiento de María, que a pesar de tener ese sufrimiento de madre, ¿verdad? Entendía que debía ser fiel, pues, al mensaje y al plan salvífico de Dios. De ahí es que María exclama en el Magnificat, he aquí la esclava del Señor. ¿Por qué? Porque un esclavo, un siervo de Dios, no cuestiona a su amo. Si tu amo te dice tal cosa, el esclavo se sometía, no hacía preguntas,
Por eso tenemos que ver ese momento en el Gólgota, en la cruz del Calvario, cómo Jesús está muriendo. Dios en la cruz, en actitud sufriente. Y no se recoge siquiera una sílaba de María en ese momento. María, me imagino que estaría, al igual que en el nacimiento de Jesús, también en el momento de su muerte, en profunda oración. Ella sabía que ese momento crucial estaba pasando y que los últimos minutos de vida de su hijo en este mundo los estaba presenciando y lo estaba presenciando pues en la cruz, viendo a su hijo sufrir. Pero ella, sabedora de que su hijo iba a vencer a la muerte, que la muerte no tiene poder contra Dios y por ende contra el ser humano, Jesús la venció, le aplastó la cabeza junto a su madre al pie de la cruz. Y ese era el consuelo de María, de que Dios estaba llevando a cabo la redención de todo el género humano. A pesar del sufrimiento, a pesar de su dolor, María, pues también, como dice San Pablo, completaba en su cuerpo, en su corazón, lo que faltaba a la cruz del Calvario. No es que fuera insuficiente, sino que María, pues, estaba de igual manera eh, haciendo suyo ese sufrimiento. San Pablo lo decía, eso no lo podemos borrar de la Biblia. Yo completo en mi cuerpo lo que faltó al sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio de Cristo es perfecto, pero Jesús quiere, Jesús desea, pues que tú unas tu sufrimiento con el de Él para la salvación tuya propia y de todo el género humano. El sufrimiento tiene un gran poder ante los ojos de Dios. Por eso las sectas te venden una oferta diferente a la de Dios para hacer el evangelio más atractivo. Destierran el dolor, te prometen cosas que no te pueden cumplir, como hace el demonio. Si me adoras, te daré todo lo que ves. ¿Ves? Te prometen cosas que él no puede cumplir, porque todo es de Dios. Por eso, hermano, hermana, pues te deseo una feliz Navidad, un feliz nacimiento y que coloques ese pesebre aquí, en tu pecho, en el corazón y que le hagas un lugar ahí a Jesús, ¿verdad? Para que Él habite, pues, por siempre, ¿verdad? En nuestra alma y en nuestro corazón. Pues me despido de todos ustedes, pues pidiendo la intercesión de Santa Brígida de Suecia. Ruega por todos nosotros. Amén.